Bienvenidos amantes del misterio y la sabiduría oculta a otro intrigante episodio. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del infierno para estudiar a una figura enigmática que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de la historia. Este demonio, mencionado en antiguos textos, incluidos apócrifos y pseudoepígrafos, es un ángel caído, símbolo de la transgresión y la rebeldía contra el orden divino. Pero además, estudiaremos su apariencia física y el papel que desempeña en la creación. Descubriremos cómo introdujo a la humanidad en las artes prohibidas, cambiando el curso de la historia humana y marcándose como un arquitecto de la perdición. Hoy voy a enseñarte información prohibida y poderosa, pero ten en cuenta que todo poder conlleva un precio. Te daré algunas pautas para enfrentarte a esta entidad y vencerla, pero requerirá de una combinación de fortaleza espiritual, sabiduría y protección mística. Así que, prepárate para un viaje a lo desconocido y lo misterioso, porque Él es el demonio caído. Él es el demonio de la transgresión. Él es el chivo expiatorio. Y yo soy el documentalista. Y esto es Azazel, el ángel caído de los secretos oscuros. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Significado de Azazel. La etimología de Azazel se pierde en la bruma de la historia. Es sugerente de raíces semíticas que algunos interpretan como el chivo expiatorio, porque es derivado de rituales antiguos donde se enviaba un chivo al desierto como ofrenda para este ser. Otros estudios sugieren que el nombre podría significar Dios ha fortalecido, indicando un origen celestial, pero previo a su caída. Azazel es mencionado en antiguos textos, incluidos apócrifos y pseudoepígrafos, como un ángel caído, como un símbolo de la transgresión y la rebeldía contra el orden divino. Se le asocia con la enseñanza de artes prohibidas a la humanidad, como la fabricación de armas y la magia, lo que contribuyó a su caída y posterior castigo. Apariencia física de Azazel. Tradicionalmente se le visualiza con una apariencia imponente y aterradora, que fusiona elementos tanto celestiales como infernales. A menudo se describe a Azazel con grandes alas desgarradas o quemadas, simbolizando su caída del paraíso y su rebelión contra las estructuras divinas. Su figura puede ser tanto majestuosa como sombría, con ojos que arden con la sabiduría de los secretos prohibidos y la profundidad de su caída. No es raro que Azazel sea retratado con rasgos que recuerdan a los de un chivo, como cuernos retorcidos que se alzan hacia el cielo, una barba puntiaguda y patas hendidas. Esta imagen se vincula con el ritual del chivo expiatorio, donde Azazel es el destinatario de los pecados y transgresiones humanas, enviados al desierto para apaciguar su sed de venganza y rebelión. En algunas representaciones, su presencia es más sutil, encarnando la seducción de lo prohibido. Puede aparecer como una figura carismática, envuelta en un aura de misterio y poder,
atrayendo a aquellos que buscan el conocimiento oculto, más allá de los límites permitidos. Independientemente de su forma, Azazel siempre irradia una fuerza poderosa y una presencia que desafía al orden establecido. Es un ser que trasciende la simple dicotomía de bien y mal. El demonio caído Azazel. Se le atribuye el haber introducido a la humanidad en las artes prohibidas, desde la forja de armas hasta los secretos de la alquimia y la magia ceremonial. Enseñanzas que cambiaron el curso de la historia humana y precipitaron su caída. Este conocimiento, otorgado antes de tiempo, marcó a Azazel como un ser de poder y sabiduría, pero también como un arquitecto de la perdición. Como demonio caído, Azazel asume el papel de antagonista del orden divino, desafiando no solo a las autoridades celestiales, sino también influyendo en el destino humano hacia caminos oscuros. Se convierte en el símbolo de la seducción hacia lo prohibido, impulsando a las almas a explorar más allá de los límites impuestos, a veces a su propio perjuicio. En algunas tradiciones se le considera el jefe de los Seirim, espíritus del desierto a quienes se les ofrecían sacrificios para aplacar su ira. Esta función subraya su conexión con lo salvaje e indómito, representando las fuerzas caóticas de la naturaleza que resisten la domesticación. Azazel, por lo tanto, no es solo un demonio de la rebelión, sino el patrón de aquellos que buscan el conocimiento oculto a riesgo de su propia perdición. Habilidades y poderes de Azazel. Maestro de la alquimia y la magia ceremonial, su habilidad para manipular los elementos y los secretos del universo es casi inigualable. Esta maestría le permite influir en el tejido de la realidad, convocando fuerzas antiguas y entidades espirituales con solo pronunciar palabras de poder. Poseedor de un conocimiento profundo sobre la forja y el combate, Azazel enseñó a la humanidad a crear armas, alterando así el curso de la civilización y desatando el potencial para el conflicto y la destrucción. Además, se le atribuye la capacidad de enseñar a las personas el arte del embellecimiento personal, sembrando las semillas de la vanidad y la seducción. Azazel es reconocido por su habilidad para trascender las barreras entre el mundo material y el espiritual, moviéndose libremente entre estos reinos. Su presencia puede invocar sentimientos de temor y admiración, manipulando las emociones y los pensamientos de aquellos a su alrededor para cumplir sus propósitos. Otro de sus dones más temidos es la capacidad de otorgar visiones y revelaciones, aunque éstas a menudo vienen con un alto precio para el receptor, volviéndolo en un velo de misterio y posiblemente llevándolo a la perdición. Datos interesantes sobre Azazel. Uno de los datos más intrigantes es su conexión con el día de la expiación, Yom Kippur, en la tradición judía, donde se enviaba un chivo al desierto como ofrenda para apaciguar su ira, un acto que subraya su papel como portador de pecados y transgresiones humanas. Además, Azazel desempeña un papel central en el libro de Enoc, un texto apócrifo judío, donde se le describe como líder de los ángeles caídos, enseñando a la humanidad conocimientos prohibidos y llevándola por caminos de perdición. Curiosamente, Azazel ha sido interpretado por algunos estudiosos como una personificación de los elementos naturales y las fuerzas salvajes, más que como una entidad maligna. ¿Cómo vencer a Azazel? Enfrentarse a Azazel, una entidad de inmenso poder y conocimiento, requeriría de una combinación de fuerza espiritual
sabiduría y protección mística. Primero, refuerzo espiritual. Fortalecer el propio espíritu es primordial. Esto puede lograrse mediante prácticas como la meditación, la oración y el ayuno. Establecer una conexión sólida con lo divino o con tu propio centro espiritual puede proporcionar una barrera contra la influencia de Azazel. 2. Protección mística. Utilizar símbolos y objetos de protección que tengan significado en la tradición espiritual o religiosa a la que se pertenezca. Esto puede incluir amuletos, talismanes o escrituras sagradas. 3. Invocación de ayuda celestial. Solicitar la asistencia de entidades benévolas o ángeles protectores mediante la oración o rituales específicos, evocando a arcángeles como Miguel, conocido por defender y proteger contra los espíritus malignos. 4. Renuncia y repudio. En casos de opresión o posesión, realizar un acto de renuncia o repudio contra Azazel y todo lo que representa. Esto debe hacerse verbalmente, con convicción y autoridad espiritual, preferiblemente con el apoyo de un líder espiritual o religioso experimentado. 5. Estudio y conocimiento. Adquirir conocimiento sobre las entidades espirituales y cómo protegerse de ellas. Entender la naturaleza de Azazel puede proporcionar perspectivas sobre sus debilidades y cómo explotarlas para protegerse. Yo soy el documentalista y esto fue Azazel, el ángel caído de los secretos oscuros.